siempre de grabar porque a mí se me olvida cuando empiezo la clase. ¿Ya? Gracias. A ti, ahora sí está grabando. Entonces, vuelvo a repetir de nuevo. El contenido que vamos a ver ahora es un contenido nuevo que ustedes por lo general lo vieron en quinto básico, pero ahora lo vamos a volver a retomar y está relacionado con el contenido anterior que nosotros vimos. Y el contenido anterior tenía relación con los viajes de exploración europea sobre la conquista de América y más que nada cómo llegaron los españoles a nuestro continente hace varios ya años atrás, y eso ya está más que clarito. Entonces ahora vamos a ver cómo los españoles ya y todos los que llegaron desde otros continentes a nuestro América empezaron a formar ciudades, empezaron a colonizar. La palabra colonizar, para que ustedes sepan, ya significa ocupar un territorio, ya que es alguien que sea externo, y empezar a explotar riquezas, eh, a sacar en realidad todo lo que tiene ese territorio. Por ejemplo, llegaron los españoles acá a América y ellos empezaron a colonizar y dentro de esa colonización ellos sacaban el oro, ¿cierto? Y se los llevaban a los reyes, se los mandaban. Eso es colonizar. Estar en un territorio, quedarse ahí, ¿ya? Y empezar a sacar los recursos que tiene para el propio beneficio de uno o el beneficio para el país, por ejemplo, que mandaban a estas personas a colonizar. El colonizar tienen que entender que hay gente que está en ese territorio, que ya vivía ahí. Por ejemplo, acá vivían los indígenas, ¿cierto? Vivían lo que eran los incas, los mayas, los aztecas, y acá en Chile habían diferentes pueblos también que vivían en nuestro territorio y que obviamente eran absolutamente diferentes a lo que eran los españoles. Entonces, cuando llegaban acá, ya los europeos y los españoles llegaban aquí a nuestro territorio, ellos los echaban de ese territorio, los sacaban del lugar. Ya se conectó el Benjamín. Los sacaban del lugar, chiquillos, ¿ya? Y esto podía ser a través de métodos violentos, ¿ya? Militares, principalmente con armas, o si no se iban por ese método, muchas veces utilizaban el hablar también. Pero nosotros habíamos conversado que obviamente no tenían el mismo lenguaje, por ende no les entendían. Y eso significaba que utilizaban principalmente el método de la violencia. Ya, o sea, ellos llegaban a un territorio, les decían, o te vas por las buenas o te vas por las malas. Y obviamente los indígenas que tenían esta forma de ser bien aguerridos, por lo general se iban por la forma violenta y a veces los mataban, los sacaban, los tomaban de esclavos a los indígenas, los españoles, y lograban quedarse con el territorio. ¿Ya? Entonces, eso es sometimiento, eso es colonizar. ¿Ya? Entonces, en realidad no es un método muy bueno, pero es lo que utilizaron y lograron tener después todo el territorio, casi todo el territorio americano. ¿Se entiende? Sí, ya, perfecto. Ya, entonces, la corona española, para que ustedes sepan, mandaban a colonizar territorios. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros habíamos dicho, entre más territorio, más poder para ellos. Por ende, los españoles colonizaron casi todo el continente americano. O sea, después de Estados Unidos, casi todo el continente americano, ellos empezaron a colonizarlo. Eso significaba, chiquillos, que todos nosotros, ya los que vivían acá en América, iban a depender ahora de la corona española. Yo les había dicho que el rey estaba en España, el rey nunca viajó acá a América, y el rey desde allá mandaba acá las órdenes, y aquí tenía obviamente gente de confianza que les iba ayudando para que los indígenas obviamente no se rebelaran ni nada. Ya, entonces, no, este título está bueno, es la colonia, ¿ya? La colonia en América. La colonia, ya este proceso se llama colonia por colonizar, ya no se llama colonia por otro motivo. Se llama la colonia porque empiezan a colonizar y empiezan a venirse acá los españoles a tener más territorios para tener que los españoles tuviesen más poder todavía. Entonces, como yo les había dicho antes, el rey mandaba desde allá de Europa, pero acá en América él igual tenía personas de confianza y empezó a crear instituciones administrativas. ¿Qué significaba eso? Que eh, iban a haber instituciones, valga la redundancia, para poder mandar acá en América.
pero siempre con las órdenes del rey que estaba en Europa. O sea, ellos mandaban acá en América, la gente le tenía que hacer casos, pero ellos estaban siempre con las órdenes y bajo el mandato del rey que se encontraba en el otro continente. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Perfecto. Entonces, como estamos en una época de colonizar, ya van a haber instituciones que van a estar encargadas de el funcionamiento de América acá en el continente y van a haber otras encargadas allá en España. Entonces, vamos a tener diferentes instituciones. Vamos viendo. Lo que está en cuadrito en verde, si lo ven, son las instituciones que estaban en España. ¿Ya? Tenemos al rey, que estaba en España, la casa contratación, ya ahí sí, ya, que era el que veía el tráfico comercial entre América y España. Entonces, la casa de contratación daba el permiso si podía venir a América ciertas personas y quienes no. Entonces, la gente cuando quería venir acá a América iba a la casa de contratación y les decía, ¿saben qué? Yo quiero ir a América, necesito hacer esto, obviamente le voy a mandar dinero al rey, ya. Y la casa de contratación le daba el sí o el no. ¿Ya? ¿Entendido eso, no? Perfecto. Si tienen dudas, chiquillos, activen el micrófono más y me dicen. También había otra administración en España que era el Consejo de Indias. Y el Consejo de Indias, para que ustedes sepan, era el que estaba a cargo de crear reales cédulas, era el Tribunal Superior y nombraba autoridades. Era como, a ver, como un tipo de justicia, ¿ya? Ahí para que lo entiendan bien. Ya, entonces, lo que está en morado, perdón, son las instituciones que estaban acá en América, ¿sí? Ya, lo verde España y esto estaba en América, siempre a cargo del rey, por eso el rey está aquí en la cabeza. Entonces, lo más importante, ya, lo más importante para que ustedes sepan, eran los virreyes. Y los virreyes estaban acá en América. O sea, era un tipo de rey, pero que estaba acá en América y siempre a cargo del rey que estaba en España. Pues se llama virrey. ¿Ya? Y estos virreinatos eran, eh, llegaron a ser 4. Y estos 4 virreinatos eran los que estaban encargados de controlar América en el fondo. Entonces, ellos eran el representante directo del rey, era como la mano derecha del rey. Entonces, el rey, para no nombrarlo rey, obviamente porque solo había uno, lo llamó el virrey. ¿Entendido? Entonces, habían 4 virreyes acá en América. Y en estos 4 virreinatos, Chile, por ejemplo, estaba a cargo de Perú, para que ustedes sepan, ¿ya? Porque uno de los virreinatos más importantes fue el del Perú. Y en Perú, nosotros le teníamos que hacer caso todo lo que nos decía el virrey de Perú. ¿Se entiende o no se entiende hasta ahí? Ya, perfecto. Los demás, si me imagino que no están hablando es porque me entienden. Yo veo a la Mari que me hace así con la cabeza. Ya. Después de los virreinatos, también tenemos a los gobernadores. Y los gobernadores son los que están, perdón, están en territorios específicos, ¿ya? De América. Hay varios gobernadores y ellos gobiernan, valga la redundancia, en ese territorio. Por ejemplo, aquí uno de los gobernadores más conocidos fue Pedro de Valdivia. Y Pedro de Valdivia, como no alcanzó a ser un virrey, él mandaba su lugar, o sea, mandaba Chile. Él era el gobernador de Chile, es como el presidente, una cosa así. ¿Se entiende? Entonces, él era el que mandaba ese territorio en específico. Recuerden que América es gigante, por ende tenían que tener varios gobernadores para controlar mejor todavía el territorio, porque con 4 virreyes en América, a pesar de que eran muchos, era muy difícil de controlar todo un continente. Entonces los gobernadores eran como la mano derecha del virrey y el virrey era la mano derecha del rey. Ya, excelente. Después tenemos las capitanías generales. Y las capitanías generales eran los militares. ¿Ya? Bien sencillo. Eran los militares de la época y obviamente tenían que tener a uno que estaba a cargo, que era como el general mayor, una cosa así. Y él era el que estaba a cargo de militarizar ya los territorios. Por ende, él iba con sus militares,
tomaban territorios. En el fondo son los militares, los que estaban encargados de esa tarea. Ya, también tenemos, chiquillos, lo que eran las audiencias. Y ustedes dirán, ¿qué son las audiencias? Si les hace sonido la palabra, tiene que ver con justicia. No sé si alguien a lo mejor ha ido a alguna audiencia alguna vez o ha escuchado. Las audiencias cuando te dicen si te van a condenar por algo o no. Aquí pasaba exactamente lo mismo. Aquí había gente que también hacía cosas malas, también existieron los ladrones, existieron los que asesinaban, existía gente que robaba. Entonces, todos ellos pasaban por la audiencia y la audiencia le decían si lo tomaban detenido o no lo tomaban detenido. En esta época existía lo que era la muerte también, o sea, los mataban y se eliminaban el problema en el fondo, pero también existían las cárceles, ¿ya? Entonces, dependiendo del delito, veían cómo lo hacían. Por lo general, obviamente, a los esclavos no se les perdonaba mucho y ahí ellos los mataban o a la gente que en realidad no tenía mucho poder. Bien, perfecto. Los cabildos, ya que es otro tipo de administración que teníamos acá en América, ya era como una municipalidad. El cabildo en el fondo era la municipalidad de ese entonces, solo que se llamaba cabildo, y eran los que representaban al pueblo. Entonces, por ejemplo, existía el cabildo de la ciudad de Santiago. Entonces, en el cabildo, la gente se juntaba a poder decir sus problemáticas, a poder mencionar si necesitaban algo, y el cabildo en el fondo era el que ayudaba al pueblo para poder decirle las problemáticas al gobernador. ¿Se entiende, no? Entonces, la gente se juntaba en el cabildo, obviamente gente importante, aristócrata, no iba a ir un esclavo ni nada de eso porque no se era permitido en esa época. Y se juntaba acá para poder dar a conocer lo que pasaba en su entorno. Entonces, aquí en el cabildo teníamos a un corregidor, que el corregidor era el policía, ya el policía de ese entonces, como el carabinero ese que está en las calles, ya, el corregidor era el policía. El alcalde era el que mandaba el cabildo, ya, entonces ahí teníamos como a la señora Katy Barriga, ya, ahí tenemos al alcalde, y los regidores eran los que llevaban las cuentas, el contador, el que llevaba la cuenta de la plata del lugar, ¿sí? Ya, si se dan cuenta, estos cargos también están en la actualidad, pero solo con otros nombres, ya, sí, obviamente ahora hay más cargos políticos, administrativos, pero esos ya eran los que están en la actualidad, pero obviamente se va cambiando en la descripción. Los amarillos, ya a ver, los cabildos municipales también están acá en América y los corregidores igual. Perdón. Ya, entonces, eh, lo que está en gris, ya, lo que está en gris, no sé cómo es, qué color es, sí, un gris, un color medio extraño, como un amarillo, no sé. Ya, bueno. La cosa es que esos eran los que estaban encargados de los indígenas, ya eran como las organizaciones indígenas. ¿Por qué están aquí abajo y están casi en lo último? Porque no eran tan importantes para la época, o sea, no los tomaban tanto en cuenta. Y aquí tienen que tener ojo, o sea, todo esto era importante porque estaban los aristócratas, o sea, la gente importante, la nobleza, la gente de plata. Pero aquí no les importaba en realidad. Si les pasaba algo, en realidad a la gente en esa época no les importaba tanto. Ya, perfecto. Este Pagor igual lo voy a subir después ya para que ustedes lo vean y lo vuelvan a repasar. Y aquí tenemos lo mismo, lo que les iba diciendo, así que lo voy a volver a repetir. En España teníamos tres autoridades importantes: el rey, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación. Y en América, aquí aparecen menos, en el otro aparecían más. Tenemos cuatro en el fondo: los virreyes, ya que eran los que representaban acá en América el rey; las reales audiencias o audiencia, que era la justicia, el sistema de justicia; los gobernadores, que era el que mandaba en un lugar en específico; el capitán general, que tenía que ver con los militares; y los cabildos, que eran como los municipios y que administraban cada ciudad. ¿Ya? Ahí ojalá les haya quedado clarito esa parte. Ya, acá, chiquillos, vamos a hacer una actividad entre todos. Ya, así que les voy a dar unos minutitos para que ustedes la puedan hacer.
Ya, tienen que seleccionar una institución colonial que funcionaba en España y otra en América. O sea, una de estas tres o una de estas moradas que están acá abajo. Una de España y una de América. Y decir con qué institución de nuestro actual sistema pueden ser comparadas. O sea, yo les hablé mientras les iba comentando, les iba diciendo a cuál se parecía actualmente. Entonces, por ejemplo, decir, el rey en la actualidad podría ser el presidente. ¿Ya? Entonces, quizá aquí decirme, el cabildo podría ser en la actualidad esto. La Real Audiencia podría ser en realidad esto. Ahora, indicarme eh, con cuál se puede comparar actualmente los que estaban antes en la colonia, en España, y otra de América. Y además decirme en qué se parecen, ya por ejemplo yo aquí podría decir, ambos mandan, ya, esa es su similitud. Y la diferencia podría ser que eh, el rey no se elige, sino que el rey se designa y el presidente lo elegimos nosotros. Ya, eso es lo que ustedes tienen que hacer, chiquillos. Tienen 10 minutitos para poder hacer esta actividad. Miren, les voy a dejar en la pantalla el cuadro, este cuadrito yo creo que les va a servir más, ¿o no? Yo creo que sí. ¿Ya? Y ahí ustedes van a poder hacer la actividad. Los que tienen el dossier, en la actividad también aparece ahí, por si acaso, para que no la vuelvan a realizar. Aparece en la actividad de la clase número 1 al final. Es la número 2, la pregunta número 2. ¿Ya? Chiquillos, 10 minutos para hacer eso, después les voy a preguntar, así que todos me van a tener que decir alguna respuesta. Ya. Cuando ya terminen, chiquillos, me colocan ahí en el chat que ya están listos.
de ti, yo creo que estamos listos para poder revisar. Etillo, vamos viendo y les voy a ir preguntando a cada uno y uno me tiene que decir solamente una respuesta, ¿ya? O sea, solamente una institución de España u otra de América y decirme con qué se asemeja y en qué se diferencia. Ya empecemos. Entonces, Agustina Carreño. Cuando los nombres necesito que desactiven, o sea, que activen el micrófono, ¿ya? Agustina Carreño. Agustina, ¿puedes activar el micrófono? A ver qué dice acá. Ya. Inténtalo, Agustina, ¿ya? Amaro. Amaro. Llámalo. Después, entonces, Antonia Cornejo. Profe, es que lo que pasa es que aún no lo termino porque justo cuando explico estaba hablando con la Sofía porque no podía entrar a la clase. Ah, ya, ya. Entonces te doy unos minutitos más, pero entiendes lo que hay que hacer, ¿cierto? Más o menos. Ya tienes que comparar ya una institución que estaba antes en la parte de la colonia, en España y en América, y compararla con alguna que sea de ahora. Por ejemplo, decir el rey, antes era de la colonia, parte de España, y ahora sería un tipo de presidente, que sería en la actualidad. ¿Me entiendes? Ah, ya, gracias. Ya, a ver, sigamos. Ariel, Eh, ya, el Consejo de Indias, ¿ya? que es de América, creo, con el pueblo, que seríamos como nosotros. Ambos eligen a sus autoridades, pero solamente que el Consejo de Indias tiene más poder y un cargo más importante. Ya, bien, sí, excelente. Bien, gracias. Pero eso sí, a ver, el Consejo de Indias creaba las leyes, entonces podría ser como un tipo de diputados igual, pero sí está bien lo que tú dijiste que es, lo elegía la gente, así que estaba bien. Sí, bien ahí. Martín Santís, ¿Me escucho? sí, Ya en eso de los consejos de India igual puse en América, o en España, en perdón. España, en España. En España y también puse eso que eran los que creaban leyes. Ya, perfecto. Bien, como que ahora en la actualidad podrían ser el Senado, una cosa así, ¿o no? Claro, sí. Ya, bien. Gracias, Martín. Ya. A ver, Josefa. Al tiro, tía, la estoy terminando. Ya, perfecto. Marisol, tú terminaste. Hice la audiencia. Ya, la ¿Se escucha? audiencia. Sí, con los tribunales. Perfecto, ya, excelente. ¿Y la audiencia, Marisol, estaba en América o estaba en España? América. Bien, excelente. A ver, veamos. Maika. Profe, ya casi termino. Ya, ok. Jimena. Sí, ¿Qué pusiste tú? yo puse virreyes. Virreyes, ¿ya? ¿Y en la actualidad qué podrían ser? Puse, son como los alcaldes, ya que a diferencia de ese, es como un rey, pero en otro continente. ¿Ya? Este es un mini presidente, pero de una región. Ya, bien, 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 excelente. Gracias, Jimena. A ver, alguien más me había dicho que había terminado, no recuerdo quién.
Déjenme revisar de nuevo. Ah, ya les dije a los tres que lo habían terminado. Isaac, ¿lo habrás terminado tú? Sí, pero no sé si está bueno. No importa, lo arreglamos acá. Puse en España el rey ¿Ya? y en América la audiencia. La audiencia. Ya. ¿Y qué serían ahora, en la actualidad? ¿El rey qué rol podría, qué personaje político cumple como el rol del rey que hacía antes? El presidente. Ya, bien. ¿Y de la Real Audiencia? El gobierno. El gobierno, pero la Real Audiencia tiene que ver con los que dicen si te vas a la cárcel o no te vas a la cárcel. ¿Cuáles podría ser en la actualidad? Los tribunales de justicia. Ahí sí, perfecto, los tribunales de justicia. ¿Viste? Estaba bien, sí, era cosa de que lo digas con confianza. Bien, perfecto. Francisco, no sé si puedes dar tu respuesta o por último escribirla en el chat si no quieres hablar en el micrófono. A ver, aquí en... Francisco, espero tu respuesta en el chat. ¿Qué más? Aquí no los alcanzo a ver a todos, espérenme. Felipe Peña. ¿Se me escucha? ¿Sí? Yo coloqué la audiencia, ¿Ya? ¿Y en la actualidad sería? coloqué el Ministerio de Justicia. Ya, perfecto. ¿Y en qué se diferencia de lo anterior, de lo antiguo con lo nuevo? Eso no lo alcancé a colocar, tía, porque como que me atrasé un poco. Ya, bien. No, mira, en realidad lo que se puede diferenciar es que antes eran pocas audiencias y ahora hay muchos tribunales de justicia. ¿Ya? Entonces está el Tribunal de Justicia de no sé qué comuna, de aquí y allá. Entonces, esa podría ser una diferencia grande. Por ejemplo, antes había un Tribunal de Justicia en el país, entonces obviamente iba a ser muy poco. O sea, perdón, una Real Audiencia. ¿Ya, Felipe? Ah, ya. Ya, gracias, Perfecto. tía. Ya. A ver. Y por último, me queda. Amaro, ¿terminaste? Bien, Francisco dice que el rey que ahora es como el presidente. Josefa, ¿alcanzó a terminar? Josefa. Ya, la Josefa no, parece que está terminándolo todavía. Así que entonces, por último, lo vamos a revisar entre todos. Esa no era. Ya, yo les voy indicando, por ejemplo, un virrey, ya, podría ser actualmente como un alcalde, bien como dice la Jimena, o también podría ser como un gobernador. Ya, aquí todavía tenemos a los gobernadores y hay gobernadores o intendentes que están por regiones. Una real audiencia, bien como dijeron todos ustedes, y ahí estaba excelente, sería un tribunal de justicia, ¿ya? Y que actualmente todavía existe, pero con otro nombre. Capitanes generales nadie me nombró, ya los capitanes generales eran los militares antes, ahora podrían ser los militares y podría ser el jefe máximo de los militares, que no sé cómo se llaman en realidad, ya, entonces el general parece que se llama, ya, entonces ellos podrían ser lo que eran los capitanes generales antes. Los cabildos yo les dije que eran como los municipios, y ahí también hubiesen tenido otra respuesta. Ya, chiquillos, eso era por hoy. ¿Alguna duda o les quedó algo dando vuelta? ¿Nada de nada? Ya, ya, voy a sacarle una foto a los que están presentes, pero están casi todos. Me faltan algunos solamente. Ya, ya eso, chiquillos. Que estén bien, vayan saliendo de la clase para poder yo cerrarla, ¿ya? Chao, profe. Chao, que estén bien, cuídense. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, Gracias. profe, gracias. Chao, que estén bien. Chao. Chao, profe. Chao, Maika.